Pues bueno, gracias a Dios por la palabra y ahorita podemos dar inicio. Estamos pasando a una nueva iglesia. ¿Cómo se llama esta nueva iglesia? Sardis, ¿verdad? Entonces, nuestro camión ahora nos lleva a Sardis. ¿Dónde estábamos antes? En Tiatira, ¿verdad? Entonces ya pasamos ahí y ahora viene la iglesia de Sardis. Eso es, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 3, si me acompañan allí. Si alguien, ¿quién no trae Biblia? Que nos alce la mano y vamos a acomodarnos para que puedan estar cerquita. Y así, si dije a alguien ahí gusta ayudar, estaría genial. Justamente íbamos a ver bastantes escrituras. Nada más que pon un separador allí en Apocalipsis 3. Vamos a estar regresando a este versículo. Entonces, bueno, ya que estamos allí, permíteme darle lectura. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Estamos hablando de quién? De Jesucristo, ¿sí? Cada vez que nosotros entramos a una iglesia y Jesús se presenta a sí mismo, va a mostrar un atributo de él. La vez pasada eran los ojos de fuego, ¿verdad? Hoy estamos hablando del que tiene los 7 espíritus de Dios y 7 estrellas. Dice así Jesucristo en el versículo 1, todavía dice: conozco tus obras. Se los está diciendo a los hermanos de Sardis. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Te lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Amén. Hasta ahí nos vamos a quedar mientras. Entonces, ahí está el llamado a los creyentes de esta iglesia del Señor Jesús. Curioso porque esta iglesia empieza al revés. En todas las iglesias siempre le dice las cosas buenas. Dice: tú estás haciendo bien esto, pero en estas otras cosas andas batallando. Hoy luego se lanza sobre lo que está faltando en esta iglesia. Les dice que tienen famas de estar vivos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: tú dices que vives, pero en realidad estás muerto. Qué curioso, porque estamos hablando de una iglesia, mis hermanos, que se basa mucho en las apariencias. Y hoy en día es bien fácil engañar a las personas con apariencias, ¿o no? Escondes lo que está sucio y nadie lo va a ver, pero la suciedad está allí. ¿De acuerdo? Entonces, realmente hoy en día las apariencias en la vida del creyente es algo que nosotros tenemos que discernir y realmente nosotros vivir lejos de eso. Si nos van a ver, que conozcan. ¿A quién tienen que conocer en nuestras vidas? A Cristo en nosotros. No nos esmeremos en que nos conozcan como somos, porque no se pierden de mucho, ¿verdad? No te pierdes de mucho si me quieres conocer a mí. Lo que realmente importa es que conozcas a Cristo en mí, que conozcas lo que Cristo ha hecho en tu hermanito, en tu hermanita que tienes al lado. Sin embargo, esta iglesia decía, predicaba, pregonaba a los 4 vientos que tenían al que vive. Y es que dar un mensaje que se basa en apariencias también sucede. Es bien sencillo pararse aquí arriba y decir: gloria a Dios, alabemos al Señor porque vive, reina por los siglos de los siglos y aleluya. Pero nosotros lo que queremos, mis hermanos, es que estos mensajes precisamente toquen tu vida, toquen tu corazón, para bendición, para crecimiento, para madurez. Amén. Muchos de estos mensajes, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido hasta como que es rasposo? Pero es necesario. Hay gente que está orando para que estos mensajes den fruto en ti. Hay gente que está ayunando para que estas predicaciones realmente produzcan fruto. Y no solamente sea como que le estamos hablando a la pared, ¿verdad? Le estamos hablando a hijos de Dios, que tienen hambre de Dios, que tienen hambre de su presencia y que buscan parecerse cada vez más a Cristo.
realmente esto no se acerca a no se aleja mucho de la realidad, porque te puedes encontrar personas que predican al que vive, pero en realidad están muertos por dentro. Muerte significa separación. Ese es el término básico de muerte. Dice aquí el Señor que predican al que vive, pero están muertos, o sea, están separados de Dios. Una vida de apariencias es eso, una vida de apariencias en las que yo te puedo mostrar que estamos en la obra, que estamos en el ministerio, pero de lunes a viernes, como no me ves, puedo hacer lo que uno se le antoje. Y eso es lo que no quiere el Señor, ¿verdad? No quiere el Señor que nos vean la cara, que nosotros nos veamos ese rostro de hijos de Dios en domingo, pero entre semana, híjole, quién sabe, el hermano como que se transforma, saliendo de la iglesia. En el servicio, aleluya, pero en su casa, ay Dios, agárrate. Y es que esa es la denuncia del Señor Jesucristo. Eso es lo que hoy nos demanda, que si nosotros vamos a ser creyentes de la palabra, pues lo seamos diario, lo seamos en donde estemos, en donde nos vayamos a encontrar, sigamos teniendo la bandera del Señor Jesucristo. Si vas a visitar la casa de alguien, que empiecen a notar a Cristo en ti, que empiecen a desconocer a la persona que eras antes, para que conozcan al nuevo, que está revestido del Señor. Y eso, mis hermanos, eso es lo que va a traer incluso, te lo voy a adelantar, va a traer conflicto incluso. En decir, oye, no inventes, si tú antes venías, te la pasabas bien, disfrutabas la fiesta, disfrutabas los excesos, ahora resulta que ya te vas a ir a la iglesia, ahora que ya te vas a ir de aleluyo. Va a traer cierto conflicto en nuestras vidas. Y el Señor nos está diciendo que seamos prudentes, que seamos valientes, en que si vamos a agradar a alguien, que sea agradar a Cristo primero, antes que a los demás. Y esto, cuando lo llevas a la práctica, es complicado, porque eso significa que mucha gente se va a decepcionar de ti, se va a ofender, se va a enojar, se va a sentir. Pero en tu corazón tienes que saber que cuando agradas a Cristo, eso es lo único importante. Eso es lo único que realmente trae beneficios a largo plazo. O quedas bien con fulanito, con fulanita, o quedas bien con Dios. Está en tus manos esa decisión. Está en tus manos esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero que lo que he aprendido lo quiero llevar a la práctica en donde sea que me encuentre. Hace 8 días hablábamos de la tolerancia, ¿no? Del qué tanto es tantito. Nada más un poquito, no pasa nada. En este caso, el mensaje que estamos entendiendo de todas las iglesias que ya hemos estudiado, estamos entendiendo de que el Señor realmente quiere que nosotros seamos radicales en nuestra forma de creer y de pensar, de que realmente renunciemos al mundo, renunciemos al pecado, renunciemos a Satanás, porque de todo eso ya nos libró. La sangre que se derramó en la cruz fue para librarnos de todo eso. Fue para salvarnos de todo eso. Y ahora que eres libre de todas esas ataduras, pues imagínate cómo se sentiría el Señor que aún siendo libres, con nuestros propios piecitos, nos vayamos a meter al lodo. ¿Cómo te sentirías? Que ya limpiaste a tu hijo y se va y se revuelca en la tierra. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que el Padre se siente de una misma forma, sabiendo que ya nos limpió, sabiendo que ya nos purificó, sabiendo que ya nos salvó, y todavía vamos y ¡pum! A ensuciarnos. Entonces, realmente este mensaje nos suena a un llamado ahorita, lo que dice el versículo. Dice, despierta. Dile a tu hermano de al lado, despierta. Porque hoy es el día en el que podemos rescatar lo que queda. Cuando un creyente está muerto por dentro, en el sentido de que está separado de Dios, en el sentido de que dice amén en el templo, pero en su casa ya no dice nada de eso,
Este tipo de cosas obviamente van a llevar a que el creyente pues nunca dé fruto. ¿Cuántos hemos escuchado la frase, por tus frutos conoceréis? El Señor Jesús dijo, el árbol malo no puede dar frutos buenos, por mucho que se esfuercen. Los frutos que nosotros tenemos que reflejar son la señal de que realmente o estamos vivos o estamos muertos por dentro. Y para esto no se necesita tener 20, 30 años en la iglesia. Esto no tiene nada que ver con el tiempo que pasas dentro de una congregación o dentro del cristianismo. Esto tiene que ver cuánto tiempo le dedicas a la presencia de Dios, cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios, cuánto atesoras en tu corazón lo que Dios te ha dado. Esa palabra que Dios te ha dado, atesorarlo, cuidarlo, porque es como cuando tienes una plantita. La tienes que alimentar, la tienes que cuidar. Es nuestra responsabilidad que lo que el Señor nos ha dado lo fortalezcamos, lo traigamos y que dé fruto, ¿verdad? Hoy se debería de estar viendo el fruto que tal vez has visto a lo largo de este año, con la palabra que Dios te dio al inicio de año, pasando primavera, solo tú sabes en qué tienes que dar fruto. Y con esto tenemos que estar conscientes de que árbol que no da fruto es el Señor que es arrojado al fuego. Porque dime tú si al Señor le agrada que estos arbolitos estén secos. Mucha hoja, eso sí. ¿Cómo todos hemos visto un árbol lleno de hojas frondosas, pero ni un fruto? Ni un fruto. Y es que es eso lo de las apariencias. Árboles súper frondosos, pero cuando buscas el fruto, no hay nada. No hay nada. Esto es para que nos autoexaminemos y digamos, ¿realmente qué tenemos en nuestras ramas? ¿Muchas hojas? ¿O sí hay fruto? ¿O sí hay fruto? Y ese fruto, eso es algo que quizá tal vez no lo sientas, pero los de a tu alrededor sí lo ven, sí lo perciben. Por eso es bien importante que tengas esa retroalimentación de los hermanos que te rodean. Y que con toda confianza y seguridad te acerques y te digas, he batallado con esa situación, pero quiero esforzarme más. Tal vez ahorita con esto que estoy luchando no lo he vencido al 100%, pero quiero esforzarme más. Porque hoy queremos, hoy el resumen de esta prédica es, seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos. Dios no se va a enojar si le decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú me has pedido esto y no lo he hecho. Creo que un corazón que se acerca a Él, contrito y humillado, es aquel que va a recibir ese chance, esa ayuda para salir adelante. Y no caer en lo que dice esta iglesia, en lo que le sucedió a Sardis. ¿Cuántos años, cuánto tiempo no estaban en las mismas, en un estancamiento? Es decir, sí tenemos obras, tenemos actividades, tenemos estos programas de atención, pero la gente no tiene fruto. Termina siendo como un metal que resuena, de acuerdo con 1 Corintios 3. Dice el versículo 2 que despertemos, que aún se puede rescatar lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Normalmente en nuestras vidas podemos decir, es que yo antes me acuerdo que era así mi servicio con Dios, y hoy tal vez no tanto. Pues hoy es el tiempo para que nos acerquemos y digamos, aún se puede rescatar eso. Aún se puede. Si antes eras bueno con tu prójimo y hoy ya no, aún se puede rescatar lo que queda. Si antes orabas 2 horas al día y hoy ya no tanto, aún se puede rescatar. Pero realmente es eso, que nosotros despertemos. En la Reina Valera dice otra palabra, dice, sé vigilante, mantente alerta, mantente expectante. Y es que esta vigilancia que el Señor nos pide, pues ¿por qué crees que sea? Porque Él está por regresar. Él está por venir. Eso nos tiene que caer un 20 de que lo que estamos haciendo
va a tener un fin. Esto que estamos haciendo va a llegar un momento donde ya vamos a cumplir ese ciclo y se va a cerrar. Así como hubo un arca para salvar a todos los que quisieran entrar, el mismo Señor selló el arca, no Noé. Fue el mismo Dios y ya no hubo momento para entrar, por mucho que tocaran. Hoy es el tiempo para subirse a esa arca de salvación que es Cristo. Hoy es el momento, porque va a llegar un momento donde Dios diga, hasta aquí. Él tiene a cargo los tiempos. Él tiene a cargo la hora, no nosotros. A nosotros nos queda estar como vigilantes, como cuando se para un soldado y está alerta en el momento de servicio y que no nos encuentren durmiendo, ¿verdad? Y durmiendo espiritualmente, de decir, híjole, tuve la oportunidad de desarrollar mis dones y talentos y no lo hice. De que llegue el Señor y digas, híjole, tuve la oportunidad de arrepentirme y perdonar y no lo hice. ¿Cuántos de estos híjoles no se van a escuchar cuando el Señor suene la trompeta? Para unos va a ser el momento más glorioso de sus vidas y para otros va a ser un crujir de dientes. Porque realmente va a decir, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces el Señor nos dio la oportunidad y no le hicimos caso? Y esto es un llamado a que dice el Señor, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepentémonos. ¿Te acuerdas que el arrepentimiento es un cambio de dirección? Si ahorita nuestra dirección, perdónenme la palabra, ahorita la dirección es estar relajados. Es decir, pues vámonos tranqui. Total, el Señor nos espera y nos aguarda, somos una obra en proceso. Pero el arrepentimiento es decir, no, Dios ya viene, Jesús ya viene. Algo tengo que hacer número uno, por mi propia vida y número dos, por los que están alrededor mío. Tener ese sentido de que el Señor va a regresar y cuando regrese ya no va a haber segundas oportunidades. Ahorita es el tiempo de las segundas oportunidades. Ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita es el tiempo donde incluso si la maldad existe, sobreabunda, la gracia es mucho superior a todo eso. Ahorita es el momento donde tú y yo podemos desarrollar nuestros dones espirituales, porque eso es algo que vas a seguir usando en la eternidad. No sé si les he comentado, pero imagínense que una persona invierte tanto tiempo en una casa bonita y se muere, ¿se la va a llevar? No, ¿verdad? Se la van a disfrutar los hijos y los que queden. Pero si una persona le invierte al amor, al gozo, a la paz, al fe, mansedumbre, templanza, bondad, y se muere, se lo lleva. Porque eso es algo que no se puede separar de nosotros. Imagínate, cuando el Señor venga y establezca su reino, todavía va a haber creyentes que no van a tener tanta mansedumbre, que no van a tener tanta paz, tanto gozo, que todavía van a tener cara de limón. Todavía. Porque el tiempo es ahorita. El tiempo es hoy, diría el expresidente. Así que, mis hermanos, hoy es el llamado al arrepentimiento. Es decir, ¿sabes qué? Sí quiero ponerme las pilas en mi vida espiritual. Sí quiero ponerme las pilas. Yo sé que no voy a ir tan rápido como el otro hermano que dices, ya en 2 años ya se fue de misiones. No te fijes en eso. Concéntrate en lo que dice el Señor. Acuérdate de lo que recibiste y oíste en el pasado. Hoy te voy a dejar una tarea y cuando llegues a casa, acuérdate de lo que te dijo Dios. Acuérdate de esas promesas. Acuérdate de esa palabra que te levantó cuando estábamos en la lona, ¿verdad? En el piso. Acuérdate. Y eso es lo que te va a ayudar a retomar el rumbo. Porque no te creas, el desánimo, el, el, el enojo, la frustración están a la puerta de la esquina. Todos los creyentes estamos expuestos a este tipo de sentirnos así. ¿No eres de piedra?
Cada vez que tú te sientas desanimado, toma tu libretita donde anotaste esas palabras que Dios te dio y vuélvelas a leer. Y vas a sentir como un bálsamo del Espíritu Santo desciende sobre ti y te va a dar chance para un día más enfrentar la vida. Por eso es bien importante, porque dice el hermano Wayne Myers que esta semana, gloria a Dios, cumplió 102 años predicando el Evangelio. Y él decía, más vale un lápiz que una buena memoria. Y es cierto, se nos olvida. Se nos olvida. Si no anotamos lo que vamos a predicar, se nos olvida. Si no anotamos lo que escuchamos el domingo, se olvida. Se olvida. Así que inmediatamente te bien puestas esas antenitas de decir, el Señor me va a hablar hoy. No sé cómo, pero lo va a hacer. Y siempre lo va a hacer. Y por eso es que siempre oramos, que cada palabra que se predique sea para que nuestras vidas sean tocadas por el Espíritu Santo. Por eso, regresando al versículo 1, ¿quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Acompáñame, Isaías 41. Perdón, Isaías 11. 11, versículo 2. Te voy a leer desde el versículo 1. Isaías 11, pero lo importante es el 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos en la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios aniquilará al impío. Amén. Si contamos, vamos a hacer cuentas. Menciona el versículo 2, espíritu de Jehová. Luego viene espíritu de sabiduría. Luego viene espíritu de inteligencia. Luego viene espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. No está hablando de 7 cosas diferentes. Está hablando de que es el mismo espíritu que lo va a llevar a todo esto. Está hablando del Mesías, esta profecía. Los 7 espíritus que menciona el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis habla de que los 7 espíritus son uno solo. Y estamos hablando del Espíritu Santo. Regresando a Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 1, versículo 4 y 5. Por eso pon tu dedito ahí en Apocalipsis. Versículo 1, 4 y 5. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Dios Padre, nuestro Padre. Los 7 espíritus, estamos hablando del Espíritu Santo, porque dice, de acuerdo con Isaías, es el Espíritu de Jehová, el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el que vivió en él. Por eso es que él anduvo haciendo bienes y sanando enfermos. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés sobre su iglesia. Esos son los 7 espíritus que menciona. Y después dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Este versículo nos está hablando de la Trinidad divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están presentes en su obra, siempre y siempre. Así que Jesús, el que tiene los 7 espíritus, o el que tiene el Espíritu Santo, es el que está haciendo este llamado a su iglesia. La iglesia de Sardis era una iglesia muerta porque no permitía que el Espíritu Santo se moviera libremente. Por eso dice el Señor, dices que vives, pero tus obras son muertas. Tus obras no tienen frutos porque no hay poder. Es bien fácil predicar y que se nos acabe la saliva predicando. Pero verdaderamente cuando el poder de Dios es manifestado es lo que va a afianzar la fe de los creyentes. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, dice ahí en el capítulo de Hechos que un muchacho pues le ganó el sueño. Toda la noche escuchando a Pablo predicar, ¿quién no? Y se cayó del segundo piso.
y se partió la cabeza. Se murió. Imagínate, estamos aquí en el culto y que alguien se nos vaya. Santo Dios. ¿No? ¿Qué hizo Pablo? Llamó a la ambulancia, ¿verdad? No, lo resucitó en el mismo servicio. Lo resucitó, todos vieron que se levantó. ¿Y qué crees que dijo Pablo? Sigamos, que siga la palabra. Eso era el normal. Eso debe ser el normal de la iglesia. Ahorita se nos hace como de, ay, qué padre que un día suceda algo. No, qué padre, porque no queremos que nadie se nos vaya en el servicio. Pero, mis hermanos, nosotros no nos debería sorprender cuando el poder de Dios se manifiesta. Porque ese es nuestro normal. Son los de afuera los que se van a quedar impactados. Porque van a decir, realmente el que predica, vive lo que predica. Y eso es un reto. De decirle, Señor, yo quiero vivir lo que me están enseñando. Ayer vimos de sanidad, quiero vivir en sanidad. Ayer vimos sobre finanzas, quiero tener mis finanzas de acuerdo al reino. Ayer vimos sobre respeto, sobre amor. Ayer vimos que la iglesia de Sardis decía que predicaba, pero ahora estaba muerta. Entonces, cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, el fruto que va a haber en tu vida va a ser abundante. Cuando tú le permites que el Espíritu Santo te llene y que esa llenura del Espíritu Santo es lo único que te va a permitir cumplir la obra que Dios te está pidiendo. Si Dios te pide que evangelices, sin el Espíritu Santo te va a ser muy difícil. Si Dios te pide que prediques, si Dios te pide que hagas, que sanes y ores por enfermos, va a ser bien complicado que lo hagas sin el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que respalda a la iglesia, empodera a la iglesia, que realmente es la que hace que la iglesia esté conquistando y no al contrario, cediendo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Duele mucho ver, hermanos, que pasan generaciones y generaciones y generaciones y cada vez son menos. Y no es eso, el número, sino es que te acercas a conversar con ellos y tú les hablas de lo que el Espíritu Santo puede hacer y hasta se enojan. Te van a decir, es que hermano, eso ya no es de estos tiempos. Es que eso era en la iglesia primitiva. Ahorita somos la iglesia de los últimos tiempos. No, la iglesia es la misma. La iglesia es la misma desde que Dios la fundó. Y cuando regrese, tiene que encontrar las cosas como las dejó. Imagínate que tú te vas de viaje y tu casa la encuentras patas arriba. Y dices, ¿qué pasó aquí? Tú esperas que encontrar las cosas como las dejaste. Jesús está por regresar. Lo mínimo que nosotros le tenemos que decir es, Señor, aquí están las cosas. Mínimo como las dejaste. Y no solamente espera eso, porque después vamos a entrar a la parábola de los siervos fieles e infieles. Él espera que lo que nos dio le entreguemos más. Ay, Dios. Jesús ya vino como el Mesías, ya vino como el siervo sufriente, ya vino como el consolador, como el sanador, pero va a regresar como el príncipe de paz, como el rey de reyes. Él va a regresar con una vara de hierro a regir las naciones. Y esas naciones no son los paisitos que quedaron después del Armagedón. Esas naciones están hablando de los que van a estar perteneciendo a su reino. ¿A ti te gusta que te traigan cortito con vara de hierro? Pues acostúmbrese, porque el Señor Jesús lo va a hacer. Si en la iglesia no nos metían presión, imagínate cuando llegues con Cristo. Y Él llegue y dice, a ver, tráeme cuentas. Te di esto, te di aquello, te di lo otro. ¿Qué hiciste? Él va a llegar así. Me gustaría poderte decir otra cosa, pero la Biblia dice esto. Y Él va a llegar pidiendo cuentas, de decir, ríndeme. Porque eso hace un siervo fiel. Si decimos que somos hijos de Dios, también somos siervos de Él. Y eso es lo que hace un siervo fiel. Si un día el Señor te da la oportunidad de tener a un empleado
te vas a dar cuenta lo que es pedir cuentas a alguien. Ahorita son tus hijos. Pedir cuentas. ¿Qué hijo no se siente raro, no? Que dice, ¿qué onda? Ahora mi papá ya me está exigiendo esto, el otro. ¿Está enojado o qué? No. Una cosa es exigir cuentas porque quieres que tus hijos sean responsables, ¿no? Me acuerdo cuando mis padres iban a trabajar y estábamos con mi hermana aquí en la casa, escuchábamos que ya venía y córrele y límpiale y rápido porque si no se nos va a armar aquí. El Señor ya viene y se escucha el sonido de que está cerca. A menos tengamos algo así, ¿no? De rápido, vamos a apurarnos. Hermano, ya arrepiéntase de aquello que ya lleva años y no más nada. Échale un codazo y dígale, hermano, ya viene el Señor, ¿verdad? Y es que esta iglesia de Sardis, pues era una iglesia que vivía como si el Señor Jesús nunca llegara. Predicaban de todo, menos de Jesús y su regreso. Si tienes la oportunidad de ver en la página de Facebook de la iglesia, pusimos al principio de esta serie, ¿cuánto porcentaje de las escrituras hablan del regreso de Jesús? El 75% de tu Biblia habla de cómo el Señor va a regresar y establecer un reino eterno. ¿Cómo no vamos a ignorar ese tema? Nos podríamos pasar años predicando sobre la autoridad del creyente, predicando sobre otras cosas, y está bien hacerlo, pero que nunca se nos olvide predicar que el Señor regresa. Que el Señor regresa. Y decía aquí, dice el versículo 3, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay cosas a las cuales tendríamos que tenerle pavor. Una es a faltarle el respeto a Dios, y la otra es no enterarnos cuando llega. Cuando estás esperando a alguien que sabes que va a llegar, que te dijo que va a llegar, estás alerta. Si un familiar tuyo te dijo, espérame porque sí voy a venir, pero oye, ya es tarde, ya es noche, ya no pasa el camión, pero voy a llegar, ¿cómo estás? ¿Te vas a dormir bien tranquilo? Dijo que va a llegar, hay que toque. Estás alerta. Estás en alerta en el celular, te asomas a la ventana, a ver qué pasa. Eso es una actitud que nuestro Dios demanda de nosotros, que nuestro corazón esté así, de estar alertas, porque el Señor dice, luego me ayuda con la palabra, porque dice que Él no va a hacer nada sin decirle a sus amigos los profetas antes. Y un creyente que sabe que tiene esta información mucho antes que suceda, híjole, ni las mayores agencias de espionaje tienen esto. Pero tú sabes que el Señor, aunque no te dijo la hora ni el día en que va a regresar, te dijo que sí va a haber señales y que va a haber temporada, y que así como tú dices, va a llover, es porque está nublado, es porque hay aire, es porque los pajaritos están ahí en el aire. Me decían los abuelitos, ¿eh? Cuando ves muchas aves es porque va a caer un aguacero, no sé. Las señales, y como creyentes tenemos que estar alertas a lo que está pasando. Y esa alerta de lo que está pasando no es para que te llenes de temor, de decir, ya estalló otra guerra, ya va a haber otra crisis, apenas venimos saliendo del COVID y ya están diciendo que la viruela del mono. Esto no es para que te llenes tu corazón de miedo, esto es para que te llenes tu corazón de decir, ya falta poco, cada vez es menos, cada vez es menos. Y con esto quiero hilarlo con la parábola del siervo vigilante. Lucas 12. Y ese es el versículo 38, si no recuerdo. 12:35. 12:35. Lucas 12:35. ¿Sí? Le voy a dar lectura, mis hermanos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Subraye esos dos. Y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas,
para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que se supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Ahí vamos a hacer el primer análisis. Y es que la expectativa, en lo que está comparando el Señor de su retorno, lo está haciendo a tipo y sombra de cómo eran las bodas en Judea, en su tiempo. Y las bodas, de cómo eran en ese entonces, pues bueno, llegaba el novio a pedir la mano, pero no hablaba con no es como ahorita, no es para nada parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí, pero llegaba el novio con el papá de la futura esposa, y llegaban a hablar, y llegaban con un acuerdo, y tenía que llegar con las manos llenas, tenía que ofrecer, el novio tenía que venir con una buena cantidad de bienes o la dote le llamaban. Cuando celebraban el acuerdo, fíjate, cuando el padre aprobaba la futura relación de los novios, el futuro matrimonio, entonces celebraban con pan y vino. Celebraban con pan y vino que ese contrato o ese acuerdo se iba a dar. Y desde ese momento, la novia, los novios pasaban a una etapa de desposamiento. Todavía no eran esposos, pero tampoco eran solteros ya. Lo que nosotros llamamos como el que ya se comprometió, ¿verdad? Allí era legalmente, ya eran comprometidos. Y si la novia decía, no, que no sé qué, que ya no quiero a este fulano, el novio tenía que romper el acuerdo, no la novia. ¿Sí? Entonces, ya desde ese entonces ya era visto de manera legal de que dos personas se tenían que casar. Luego, el novio tenía que ir y tenía que tardarse lo menos posible para preparar un lugar para futuro matrimonio donde tenían que vivir, preparar la fiesta, y pues obviamente la novia tenía que pasar un proceso de acuerdo a la ley mosaica de purificación. Todo eso tenía que suceder, pero el tiempo en el que la boda se iba a celebrar estaba a cargo del novio. ¿Sí? No es como ahorita que decían, nos vamos a casar en 3 meses. Ahora, todos están invitados, ahí los espero. El novio era el que, ya tengo las cosas, vámonos por ello. Pero en ese periodo de desposamiento, el novio o los amigos de los novios hacían de intermediarios, ¿no? Tenían amigos, se estimaba que mínimo 2 personas tenían que estar de lleva y trae recados, porque no se podían ver los novios. De decir, oye, ¿qué onda? Pregúntale si ya le quedó el vestido, ¿no? Ahí iban a preguntar, llevaban y traían el recado. Y viceversa. Pregúntale si ya consiguió cuarto, si ya consiguió el departamento, la casita. Y ahí iban, ahí estaban los recaderos. Eran llamados los 2 testigos. Ellos estaban así. Y ellos eran los que tenían la información de esta boda que se iba a dar. Y en la casa de la novia, los familiares, incluso la novia misma, tenían que estar pues alertas y lo más rápido posible tenía que estar lista la novia. Fíjate, no tenía esa oportunidad de decirle, oye, haz una cita con la maquillista, haz una cita con la del vestido. No, tenía que estar lista lo más pronto posible. Como soldadito, de decir, está lista para en cualquier momento ser llamada. Y los 2 testigos traían esa información. Los 2 testigos ni sabían tampoco, porque no era bien visto. Pero, dice aquí, aunque venga la primera vigilia, la segunda, habla hasta la tercera vigilia. Imagínate, usted está hablando de altas horas de la madrugada, 5 o 6 de la mañana. Dice que el novio, cuando ya estaban listas las cosas para celebrar la boda, tenía que llegar y tenía que ir con una procesión, con mucha gente atrás de él,
Venían y traían, si era de noche, pues llevaban antorchas y se escuchaba música y se escuchaba regocijo, porque el corazón de la casa de la novia no era de susto, no era de, ay, ya va a venir el novio y las cosas no están listas. Ay, ya va a venir el novio y no tenemos la comida. No, la expectativa en la casa de la novia es, viene la fiesta, se viene una celebración, y era una emoción, como cuando al niño le dices, espérame que te voy a llevar un regalo. Híjole, no quieres ver la emoción con ese niño, te va a esperar. En una emoción, una de que celebramos una boda. Y los dos testigos estaban allí, cada vez también con la apresuración, la presión de decir, a ver, retócale el maquillaje, porque ya se escucha la música. Y el papá de la novia tenía que estar vigilando, aunque fueran las noches, tenía que estar vigilando a ver si ya venía el novio. Y entonces sí, el novio se aparecía, pero no llegaba como ladrón en la noche. Para el que estaba vigilando, sabía, ahí ya está. Se escuchaba la música, se ven las antorchas, vienen los panderistas. Y entonces llegaba a la casa de la novia y decía, llegó el momento de la boda. Apocalipsis es un libro de una boda. Y este tipo de actitud, mis hermanos, es lo que el Señor Jesús espera, porque Él es el novio. La novia somos nosotros, somos la iglesia. Y nuestra actitud, nuestra expectativa de esperar a Cristo Jesús, ¿cuál tiene que ser? De fiesta. Anhelamos que venga. Amamos que venga. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Quizá tal vez en nuestro corazón digamos, espérate, porque faltan más para que entren. Pero también nuestro corazón debe decir, ya que venga. Queremos celebrar la fiesta. Ya estoy listo, hermano. ¿Cómo están sus ropas? ¿Cómo está su vestimenta de boda? ¿Ya la tiene bien planchadita? ¿Ya la tiene ahí colgadita con la almidonada? Para que cuando llegue el momento, la tenga puesta. Que no se espera que le digan, ay, dame un momentito, ya salgo. No. Para el que Dios lo agarre durmiendo, va a ser como un ladrón en la noche. Dice, cíñete tus lomos y que tus lámparas estén encendidas. Ahí hay una clave de cómo tiene que ser nuestra vigilancia, cómo tenemos que ser vigilantes al retorno de Jesucristo. Si nosotros entendemos la armadura de Dios, dice que te ciñas con tus lomos, con justicia, con el cinturón de la verdad, con el calzado de la paz. Si tú estás bien ceñido de eso, esas son tus vestimentas. Ese es el código de vestimenta de esta boda. Ese es el código de vestimenta. Ceñidos. Y luego dice que tu lámpara tiene que estar encendida. Hermano, el fuego del Espíritu Santo tiene que arder diario en usted. ¿Viste los Juegos Olímpicos? La antorcha nunca se apagó cuando estuvo la celebración de los Juegos. Estuvo prendida día y noche. Ahí no ciérrale porque se gasta el gas. No. Nuestro espíritu tiene que estar encendido. El Señor habita en usted por medio de su espíritu. En cuanto usted entró a ser salvo, el Espíritu de Dios moró en usted. Pero usted tiene que estar bautizado en fuego, mi hermano. Cuando el Señor resucitó, encontró a sus discípulos y sopló y les dijo, ustedes ya son salvos. Pero cuando el Señor se fue a los cielos y les dijo, quédense porque va a venir alguien como yo, va a venir el otro Consolador y los va a bautizar en fuego. Hasta ese momento los discípulos hicieron milagros, no los hicieron antes. Después de ser bautizados en Pentecostés, empezaron a hacer la obra que Jesús hizo, como Jesús lo hizo. Los discípulos también resucitaron muertos, también levantaron enfermos. No era nada más de Jesús. Y hasta la fecha, hermano, usted tiene que estar bautizado en ese fuego. Esa lamparita tiene que estar encendida. Porque si dice la Biblia en la parábola de las 10 vírgenes que hubo 5 insensatas que no le tomaron importancia a esto y que se les apagó su lámpara, es porque hay creyentes que se les apaga la lámpara.
Sí hay, sí hay. Y esto lo puedes ver cuando tú dices, pues soy cristiano de domingo, soy cristiano de rutina, de nombre, de la secreta. Pero el que tiene la lámpara encendida, ¿quién prende una vela y la pone abajo de la mesa? Nadie, ¿verdad? La pone en lo más alto para que se vea. Y es que realmente cuando el Espíritu Santo mora en usted en abundancia, eso es algo que no lo puede ocultar. Eso es algo que no lo puede ocultar. Escucha que su comadre tiene una enfermedad. Oramos primero y después nos vamos al consultorio si gusta. Está ahí platicando con los amigos. No, es que ya viste que el peso se está devaluando y todo está más caro. Y digan, no te preocupes, la Biblia dice que el Señor nunca nos va a faltar. No, pero ahorita no tengo nada que comer. Pues en mi casa sí, vente. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, se desborda. No lo puede evitar. No lo puede evitar. No puede evitar ayudar. No puede evitar hacer un milagro. No puede evitar anhelar la presencia de Dios. No se podría esperar al domingo a la alabanza. Usted en su casa. Y si usted siente que eso no sucede, o tú dices que a mí como que no me nace, no nada, no te preocupes, porque los mismos apóstoles imponían las manos y el Espíritu de Dios salía y desbordaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Señor no lo niega a cualquiera que se lo pida. Dice el Señor en la carta del profeta Joel, en los últimos días, o sea, hoy, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Y Él no dice que Él derramará de su espíritu sobre los que se congregan y no faltan. No, Él dice sobre todo aquel que lo pida, se lo va a dar. El Señor Jesús dijo, ¿a poco si sus hijos les piden un pan, le van a dar una piedra? No, ¿verdad? Así lo mismo nuestro Padre, cuando le pidamos el Espíritu Santo, no lo va a negar. No lo va a negar. Por eso es que yo sé que si usted ya recibió al Señor, pues su vestimenta ya la tiene, ya está ceñida. No se la quite. Procure no quitársela nunca. Pero ahora viene lo otro, lo que dice para ser el siervo fiel, que su lámpara está encendida. Está encendida. Y si usted siente que un día se le está apagando el fuego por el amor a Dios, la puede encender leyendo, orando con Dios, decirle, Señor, ya no siento la misma pasión con la que te servía antes, se vale. Por eso decía, el resumen de esto es sinceridad ante Dios. Él no te va a juzgar. No te va a decir, Señor, es que el fuego con el que yo servía antes ya no lo siento igual. Estoy ahí en el servicio y siento como si nada pasara. El Señor lo puede restituir. Y eso se logra cuando te llena de su espíritu. Esta parte la termino diciendo, el siervo infiel, ahí en Lucas 12:41. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿esta parábola se las dices a nosotros o se las dices a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Ahí está la iglesia de Sardis. Señor no, tarda en venir. ¿Y qué dijo? Empezaron a tratar mal. ¿A quiénes? Ahí dice a los criados, a las criadas, pero en la iglesia de Sardis empezaron a tratar mal a sus fieles, a los congregantes, a comer y llenarse de vino. Iglesia, convivio tras convivio y nada más nada. Los hermanos así como entraban a la iglesia, así salían. No había un cambio, no había nada, no había una transformación. El hermano llevaba 10, 20 años y seguía igual. Eso es un siervo infiel. Eso es una mayordomía infiel. ¿Cómo dice el Señor que los va a tratar? Aquel que lo encuentre así, que lo va a tratar duramente. Acuérdate, el Señor Jesús viene con vara de hierro.
Pero gracias a Dios, estamos en el tiempo de cambiar el rumbo correcto. Y decir, yo no quiero ser el siervo infiel. Yo quiero estar del lado correcto. Va a costar, sí. Va a costar que renuncies a tu carne, va a costar que renuncies a tu ego, va a costar que renuncies a tu comodidad, va a costar que renuncies a quedar bien con la gente. Va a costar todo eso. Pero el fruto de ese sacrificio que estás haciendo es eterno. Eterno. Nadie te lo va a quitar. Nadie. Es más, dice, regresando a Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 3, versículo 4, 3, versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahí están hablando de usted, mi hermano. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga. Usted diga, yo oigo lo que el Espíritu dice a mí. Ya tienes tus vestiduras blancas. Dice que no borrará, el Señor no borrará nuestro nombre del libro de la vida, lo cual significa que el Señor sí puede borrar nombres del libro de la vida. Por eso un día te preguntabas que la salvación se perdía. En esta escritura dice que aquel que sí se puede. Así que mis hermanos, nuestra victoria está en qué tanto nos preocupamos de tener nuestras vestiduras bien puestas y nuestra lámpara bien encendida. Dice aquí que el Señor confesará nuestro nombre delante del Padre. Cuando Jesús estaba aquí con sus discípulos dijo, el que se avergüenza de mí, yo también lo voy a negar. Pero el que no se avergüenza de Cristo Jesús en público, el Señor Jesús tampoco se va a avergonzar de él. Al contrario, lo va a confesar delante de Dios. Miren nomás qué bonito reconocimiento. ¿Usted ha recibido un diploma? ¿Ha recibido un trofeo? Pues no es nada comparado con que el mismo Señor Jesucristo delante de Dios le diga, esta personita no me negó jamás. Tuvo oportunidades, muchas oportunidades de negarme, pero no lo hizo. Tuvo poca fuerza, pero no se rindió. Imagínate qué bonito reconocimiento cuando hablan bien de ti enfrente de alguien. Y tú estás ahí todo sonrojado, ay, ¿cómo cree? ¿No? Pues sí, ese es un gran reconocimiento que el Señor va a dar personalmente. Personalmente. Y no solamente delante del Padre, delante de los ángeles. Ahí vas a tener a Jesús presumiéndote frente a Gabriel, frente a Miguel y toda la cuadrilla de ángeles que estén ahí, diciendo, este es mi gallo. Porque estuvo bien ceñido, me esperaba todos los días, me esperó años. Incluso se murió antes de que yo lo resucitara. Pero fue con expectativa de que iba a venir un día. Qué bonito privilegio, mis hermanos. Qué bonito privilegio. Y para finalizar, mi hermano, yo te voy a pedir si me ayudas a ponerte de pie. Y preguntarte, ¿has sentido que tu lámpara se está apagando? Si tú has sentido, estamos en familia. Pasa y vamos a orar, porque realmente el Señor quiere reavivar nuestros corazones. Un verdadero avivamiento no viene cuando viene un gran predicador y se congregan miles y de decir, ahora sí vamos a conquistar la tierra. Un avivamiento comienza cuando un corazón se humilla delante de Dios. Un avivamiento comienza cuando un corazón dice, yo quiero a Dios. Yo quiero tener, ahora sí, lo que dice la Biblia que puedo llegar a tener. Yo quiero cumplir el plan de Dios. ¿Cuántos de aquí queremos cumplir el plan de Dios? Amén. Amén. Yo quiero, pero solamente lo vas a lograr teniendo al Espíritu Santo morando en ti. Por eso yo te pregunto, ¿quieres que el Espíritu Santo esté? Dice la Biblia que Él no lo va a negar, que Él nada más dice que es necesario que tú bebas de la fuente
y Él va a desbordarte como agua viva. Los apóstoles dicen que en Pentecostés estaban todos unánimes juntos cantando salmos, alabanzas, y de repente el Espíritu Santo llegó y los inundó y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Y ese mismo Espíritu que habitó en Jesús, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu que por su poder fue creado todas las cosas que ahorita ves, hecho de lo que no se veía, está disponible para ti. Y esto es lo que llamamos el bautismo en fuego. Que sean llenos, y que sean llenos del Espíritu Santo. Y que ese mismo bautismo, cuando nosotros salgamos, cuando se acabe este servicio, cuando empiece el día de mañana, es de nosotros que ese espíritu, ese fuego siga avivado. ¿Han visto las fogatas? Se acaba el fuego cuando la leña deja de estar. El Señor ahorita nos va a soplar otra vez, nos va a avivar la llama, pero nosotros después tenemos que estar alimentando ese fuego con la palabra, con alabanzas, con comunión, orar entre nosotros, orar por tus necesidades, por la necesidad de mi hermana, por la necesidad. Eso es lo que hace que esa llama jamás se apague, jamás. Señor Dios, esto que estamos haciendo, Padre, sabemos de que es una promesa de estar contigo, Señor, de estar llenos de tu presencia, de estar llenos de tu palabra. Padre Celestial, gracias porque tú no niegas al Espíritu Santo, al que te lo pida. Padre Celestial, gracias, gracias Señor, porque eres bueno y porque estás aquí y porque en nuestras vidas desciende tu poder y desciende tu gloria, Señor, y donde se muevan nuestros hermanos, Señor, serán tierras conquistadas, Señor, donde pongan la planta de sus pies, Señor, allí hay victoria, Padre Celestial. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús.